Estamos de vuelta en lo que se dice discutiendo el tema de la educación con dos de los expertos más reconocidos en la Ciudad de México, en el país de México, en Latinoamérica y en el mundo. Y estamos precisamente hablando del mundo, pues planteando las diferencias. Hay países que se reconocen con una altísima capacidad instalada para la educación, ¿no? Hablando desde preescolar, ¿no? Y toda la escuela, Finlandia y Japón y los típicos sistemas pues, que se presumen como los mejores del mundo. No sé si lo sean, pero por lo menos dicen que son los mejores del mundo. Yo no sé en qué consista. Y también hay universidades, ¿no? Las universidades más importantes del mundo, y ahí está Harvard y Oxford y el MIT, que están, digamos, las top 20, pues están concentradas en muy pocos países. ¿Qué hacen los países que llevan el liderazgo educativo, que México no hace, y luego las universidades también? O sea, ¿qué hace falta para que cualquier universidad, por no decir nombres, pueda llegar a ser, pues estar en ese top 10, top 5, top 1? Santiago. Fíjate que me parece que es multifactorial. Son muchos factores que contribuyen a que los países tengan esos niveles de educación. Pero comentando los ejemplos que mencionaste, lo dividiría en dos partes. Uno es el mundo asiático, específicamente mencionabas el ejemplo de Japón. Hay una variable muy curiosa en los países asiáticos que es la siguiente. Si tú analizas, es una variable muy simple y así la menciono. En alguna ocasión hicieron como una serie de estudios de los países asiáticos en relación con otros y veían que efectivamente salían mejor evaluados, por ejemplo, en temas de matemáticas o en temas de comprensión lectora. Y empezaron a sacar una serie de correlaciones. Y al final, hay muchas razones, pero había una conclusión súper sencillita, que es los alumnos asiáticos dedican más tiempo al estudio que el resto del mundo. Y un alumno, por ejemplo, de secundaria o de preparatoria de un país asiático, en promedio, dedica mucho más tiempo a la lectura que lo que hacen en otros países. Entonces yo creo que sería como un primer factor. A veces como que dejamos de lado el tema del esfuerzo, pero el esfuerzo es súper importante. En algún libro leí, perdón que interrumpa, que eso tiene incluso pudiera tener una fuente incluso más lejana históricamente, ¿no? Porque los asiáticos siembran arroz, mientras que los occidentales sembramos otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, el arroz, para que crezca y nazca, hay que atenderlo todos los días. No vas y lo siembras y te vas 3 meses y luego regresas, no. Tienes que estar todos los días, dale al arroz. Completamente. Entonces, aprendieron históricamente los asiáticos, pareciera, pues, estudiar diario, ¿no? Es un factor, es como toda una cultura orientada al trabajo, que cuando se aplica el tema del estudio, sucede lo que sucede con resultados muy positivos. Incluso un ejemplo anecdótico en el tema de las matemáticas es que, por ejemplo, en chino, las palabras son mucho más cortas y los números largos se dicen mucho más breve. Y eso, curiosamente, para la mente es más fácil procesar esos números que los números largos. Pero bueno, eso ya es otro tema. No, pero porque los niños pequeños, pon tú de 4 años, un japonés sabe mucho más números, por ejemplo, que un mexicano. Exactamente. Porque es más fácil para el cerebro. Entonces, yo creo que hay un tema que es la dedicación, el esfuerzo, el estudio. La lectura es algo que no lo sustituyen otras cosas. Que mientras no lo hagas, pues no vas a tener ese bagaje cultural y no vas a ser capaz de pasar otro tipo de interpretaciones. Pero entonces, ¿tú afirmarías que, por tanto, los asiáticos siempre van a ser superiores en esos temas? Yo creo que si se mantienen consistentemente con estas metodologías, me parece que sí. Ahora, por otra parte, existe el modelo de Finlandia, que es un modelo distinto. Entonces, si tú analizas Finlandia, creo que también tiene como varias lecturas. La primera es que la profesión de profesor en Finlandia está socialmente muy bien considerada. Entonces ellos han hecho un esfuerzo orgánico para que los profesores, incluso los de educación básica, es aspiracional llegar a ser profesor. Hay una serie de mecanismos muy bien probados, hay una serie de incentivos, de tal manera que ellos garantizan que muchos de los mejores se dedican a la educación básica o a la educación superior. Entonces yo creo que ahí hay como un componente cultural. Y luego otro punto... Pero cultural moderno, o sea, esa fue una decisión de Estado. Finlandia no tiene ni 100 años, no es un país nuevo. Correcto. Finlandia, además, lo que ha hecho es que las líneas de la educación no dependen tanto del gobierno en turno, sino de que dependen de organismos autónomos y mucho también de la participación ciudadana. De tal manera que ellos han fijado un plan de largo plazo que independientemente de quién esté gobernando en ese momento, ellos siguen con consistencia la ruta que habían definido previamente. ¿Y esos dónde se compran o qué? Pues yo creo que hay que aprenderles mucho, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, el tema de Banco de México, que ha demostrado tan buenos resultados al ser autónomo, me parece que es un ejemplo a seguir, o el INE, que también en temas de educación me parece que habría que analizarlo.
Y luego el otro factor que me parece muy importante es que Finlandia ha sido capaz de incorporar metodologías nuevas de cuestiones pedagógicas, didácticas, de tal manera que, por ejemplo, todo el tema de desarrollo de habilidades blandas, todo el tema de soft skills y el tema de interacción de las universidades con las empresas, pero también a nivel de educación básica y educación media, está muy bien logrado. De tal manera que el alumno no solamente lee, que también lo hace mucho, como lo hace el asiático, sino que tiene una serie como de prácticas en la escuela donde se van perfeccionando y van desarrollando una serie de competencias y habilidades que el día de mañana en el mundo profesional también les son muy útiles. Competencias y habilidades, ¿no? Y skills, que no son solamente pues, conocimientos, ¿no? Matemáticas, español, sino pues a otras habilidades. Como ¿cuáles son las soft skills, perdón? Por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo, por ejemplo, la capacidad de comunicarse, por ejemplo, temas relacionados también con la tolerancia a la frustración, que es tan importante hoy en día. Ellos van como incentivando a través de proyectos y luego van metiendo una serie como de retos que te hacen desarrollar ese tipo de capacidades y de habilidades que son no por la vía de un estudio teórico o de un conocimiento, sino por la vía de la práctica. Pero entonces sí hay un componente muy cultural, o sea, fundamental, que no es que puedas agarrar ese sistema finlandés e instalarlo en Tapachula y va a funcionar. O sí, ¿qué tan transformable o aplicable es en otros lados del mundo? Bueno, creo que los elementos básicos que comentaba Santiago sí son replicables. Un órgano autónomo se puede tener en cualquier parte del mundo. Una visión de la educación consistente como una política de largo plazo, no sujeta a las administraciones públicas también. Pero hay muchos factores sociales que se vuelven más difíciles en unas sociedades que en otras. El ejemplo es el prestigio que tienen los profesores. En México, en nuestro país, eso no ocurre y en América Latina tampoco. No es una profesión aspiracional para las personas ser profesor. Y tendría que haber un cambio cultural que lleva tiempo, también de manera multifactorial conseguirlo. En el caso de la educación superior me parece que ahí hay oportunidades de cambios más rápidos y oportunidad también de que eso ayude a la educación básica de alguna manera como una muestra de ejemplo hacia abajo. Yo creo que en el caso de las universidades es relativamente más asequible por el tamaño de las universidades, su estructura y los mecanismos también de los profesores que están en las universidades, que es un perfil distinto al que hay en la educación básica, ¿no? Son profesores que muchos se dedican a la investigación, son profesores que pueden pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, que pueden estar escribiendo papers, además de dar las clases. Eso con mucha facilidad los puede poner en un lenguaje similar al de las universidades más importantes del mundo. Yo diría que la característica principal es que surgen de un ideal de carácter social, no necesariamente económico ni político, sino un carácter más sublime que eso, más de orden cultural. Son universidades que han surgido también de comunidades de personas que tienen ese ideal y las impulsan. Así vemos que ocurrió cuando John Harvard llegó a Boston, llegó de la Universidad de Cambridge como egresado de ahí y funda en el siglo XVII Harvard, y así ocurre con muchas universidades en el mundo de las que están en los primeros lugares. Y desde luego las antiguas que todavía se mantienen en ese nivel, como son sobre todo las inglesas. Ese sentir, por un lado, de mantenerse con relación a un ideal, apostar por la investigación, por la innovación, por la educación, sobre todo corte personalizado, que es muy propio de los países sajones, ¿no? La preceptoría. Y además a todo eso sumarle de alguna manera una interrelación con el mundo de la industria, con el mundo de la sociedad, en el ecosistema del que hablábamos hace un ratito, creo que son algunos de los elementos, es multifactorial, pero que ayudan mucho a hacer esas mejores universidades. Vamos a ir a un último corte para ir también al último bloque y me gustaría ya avanzar un poco al futuro, ¿no? En su libro Los Inevitables, el doctor Kelly plantea que lo que conocemos hoy de tecnología, el Internet, dice, todavía ni siquiera empieza, ¿no? Lo que veremos en 20, 30, 50 años será un mundo con unos cambios vertiginosos y muy complejos, en donde, según el CEO de Google Latinoamérica, el 80% de los trabajos que habrá en 20 años todavía ni existen y ni sabemos qué van a hacer, ¿no?
¿para qué estamos estudiando? ¿No? Los alumnos me lo plantean. Entonces, ¿para qué estoy estudiando? Mejor me pongo mi negocio y aprendo. Tutoriales en YouTube son gratis, ¿no? ¿Por qué voy a desembolsar este dineral para pagar un papelito que luego no me va a servir para nada? Es la pregunta del futuro. Vamos y regresamos. Estás acompañándonos el día de hoy aquí en Lo que se dice.